Mi nombre es Teodoro Vázquez, tengo 70 años, y el 17 de octubre de este año, mientras me recuperaba de una cirugía de cadera en el Hospital San Miguel, la enfermera Esperanza se acercó a mi cama durante el turno de noche y me susurró al oído las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Señor Vázquez, no debería decirle esto, pero su hija Mónica ya hizo reserva en el Hogar San Francisco para internarlo cuando salga de acá. Los papeles están listos y ella viene mañana a firmarlos. Pero lo que mi hija no sabía en ese momento preciso, mientras planeaba mi futuro sin consultarme, era que yo tenía planes completamente diferentes para mi vida. Y cuando salí de ese hospital 3 días después, no fui al asilo como ella esperaba, sino que tomé la decisión más radical de mis 70 años, desaparecer de la vida de mi familia para siempre y empezar una nueva existencia donde nadie pudiera tomar decisiones por mí sin mi consentimiento. Esta es la historia de cómo una hija puede planificar la vida de su padre como si fuera un objeto que hay que almacenar en el lugar correcto, y cómo ese padre encontró la manera más elegante de demostrarle que su vida le pertenece a él y solo a él. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar te va a demostrar que nunca es demasiado tarde para tomar control de tu propio destino, sin importar lo que otros hayan decidido por vos. Y contame desde qué país me estás escuchando, porque necesito saber si en todo el mundo hay hijos que creen que pueden planificar las vidas de sus padres sin preguntarles qué quieren realmente. Pero antes de contarte cómo ejecuté mi escape perfecto del futuro que habían diseñado para mí, tengo que llevarte atrás en el tiempo para que entiendas exactamente quién era el hombre que acababa de descubrir que su propia familia lo había traicionado de la manera más sutil pero devastadora posible. Todo comenzó hace 8 meses, cuando sufrí una caída en mi casa que me fracturó la cadera derecha. Era una mañana de febrero. Estaba regando las plantas de mi jardín como hacía todas las mañanas desde que me había jubilado como profesor de matemáticas, cuando pisé una baldosa suelta que me hizo perder el equilibrio. La caída fue aparatosa, el dolor fue inmediato y supe inmediatamente que algo se había roto. Mi vecina Elena escuchó mis gritos de dolor y llamó a la ambulancia. En el hospital me confirmaron que tenía una fractura de cadera que requería cirugía. Los médicos me aseguraron que era una operación rutinaria para alguien de mi edad, pero que la recuperación sería lenta y requeriría varios meses de rehabilitación. Durante mi primera hospitalización de 2 semanas, mi hija Mónica fue atenta y presente. Tiene 42 años, está casada con Fernando, un ingeniero civil, y tiene 2 hijos adolescentes, Andrés de 17 años y Lucia de 15. Mónica trabaja como administradora en una empresa de contabilidad y siempre había sido la más práctica y organizada de mis 2 hijos. Mi hijo menor, Gabriel, de 38 años, vive en el extranjero con su familia desde hace 10 años. Está casado con una francesa llamada Sylvie, tienen 3 hijos pequeños, y aunque mantenemos contacto regular por videollamadas, la distancia física hace que Mónica sea efectivamente mi única familia presente en mi vida diaria. Durante esas primeras 2 semanas en el hospital, Mónica venía a visitarme todas las tardes después del trabajo. Me traía comida casera porque decía que la comida del hospital era horrible. Me mantenía informado sobre las noticias de la familia y parecía genuinamente preocupada por mi recuperación. «Papá», me decía mientras acomodaba las flores que había traído, «lo importante es que te recuperes completamente. No te apures para volver a casa hasta que estés listo». «Quiero volver a mi casa lo antes posible», le respondía. «Los médicos dicen que la recuperación va a ser larga». «Sí, pero puedo hacer la rehabilitación en casa con la ayuda de un fisioterapeuta que venga a domicilio». «¿Y quién te va a cuidar mientras tanto? ¿Quién te va a ayudar con la cocina, la limpieza, las compras?» «Puedo contratar ayuda doméstica unas horas por día. No necesito cuidado de tiempo completo». «Papá, vos no entendés lo complicado que es organizarse una fractura de cadera. Va a necesitar ayuda constante durante semanas». Era cierto que la recuperación iba a ser más complicada de lo que yo había anticipado inicialmente. Los fisioterapeutas me habían explicado que durante las primeras 6 semanas después de la cirugía
tendría limitaciones significativas de movilidad. No podría subir escaleras, no podría cargar peso, no podría estar de pie por periodos prolongados. Pero yo vivía en una casa de una sola planta. Tenía ahorros suficientes para pagar ayuda doméstica y estaba dispuesto a hacer las adaptaciones necesarias para mantener mi independencia. No veía por qué una fractura de cadera, por más seria que fuera, tenía que cambiar fundamentalmente mi estilo de vida. Mónica, le dije, he vivido 70 años tomando mis propias decisiones. No voy a dejar de hacerlo ahora por una fractura que va a sanar. Pero papá, a veces hay que ser realista sobre las limitaciones. Estoy siendo realista. Entiendo que necesito ayuda temporalmente, pero eso no significa que necesito cambiar dónde vivo o cómo vivo. ¿Y si te caes otra vez? ¿Y si tenés una emergencia y no hay nadie ahí para ayudarte? Mónica, siempre existe el riesgo de emergencias. Eso no significa que tenga que vivir en función del miedo. No es miedo, papá, es prudencia. Durante esas conversaciones, yo empezaba a detectar que Mónica tenía ideas específicas sobre cómo debería ser mi recuperación, ideas que no necesariamente coincidían con mis propios planes. Pero en ese momento, atribuí sus preocupaciones al amor y la ansiedad natural de una hija por su padre lesionado. Cuando finalmente salí del hospital después de la cirugía, regresé a mi casa con un andador, un asiento elevado para el inodoro y una serie de instrucciones médicas sobre cómo manejar mi recuperación. Mónica había contratado una señora llamada Esperanza para que viniera 4 horas por día a ayudarme con las tareas domésticas y la preparación de comidas. Los primeros días en casa fueron desafiantes, pero manejables. Tenía que moverme lentamente, planificar cuidadosamente cada actividad y aceptar que muchas cosas que antes hacía automáticamente ahora requerían esfuerzo y tiempo extra. Pero me sentía bien de estar en mi propio espacio, durmiendo en mi propia cama, siguiendo mi propia rutina. Esperanza resultó ser una mujer trabajadora y respetuosa que entendía que yo quería mantener tanta independencia como fuera posible. Me ayudaba con las tareas que requerían estar de pie por mucho tiempo o cargar peso, pero me permitía hacer todo lo que podía hacer por mi cuenta. Señor Teodoro, me decía, usted me dice qué necesita y yo lo ayudo, pero si puede hacer algo solo, es mejor que lo haga solo. Era exactamente la actitud que necesitaba, apoyo sin dependencia. Durante las primeras 2 semanas en casa, mi recuperación progresó mejor de lo que los médicos habían esperado. El dolor disminuyó gradualmente, mi movilidad mejoró día a día, y empecé a sentir confianza en que iba a recuperar mi independencia completa en los meses siguientes. Pero fue durante la 3ª semana que noté cambios en el comportamiento de Mónica que me pusieron en alerta. Sus visitas se volvieron más frecuentes pero menos sociales. En lugar de venir a pasar tiempo conmigo, venía a evaluar mi progreso y mis necesidades. Papá, me dijo durante una de estas visitas evaluativas, me preocupa que te estés esforzando demasiado. ¿Cómo me estoy esforzando demasiado? Esperanza me dice que insistís en hacer cosas que ella podría hacer por vos, como prepararte el desayuno o tender tu cama. ¿Y cuál es el problema con eso? El problema es que podrías lastimarte otra vez. Los médicos dijeron que tenés que tomar las cosas con calma. Los médicos dijeron que tengo que evitar movimientos específicos que podrían dañar la cirugía. No dijeron que tengo que volverme un inválido. Nadie está diciendo que seas un inválido, papá, pero tal vez deberías aceptar más ayuda de la que estás aceptando. ¿Más ayuda como qué? Como permitir que Esperanza esté acá más horas por día, como aceptar que Fernando y yo te ayudemos más con las decisiones diarias. ¿Qué decisiones diarias necesito ayuda para tomar? Bueno, como qué comer, cuándo hacer ejercicio, cuándo salir de la casa. Mónica, yo he estado tomando esas decisiones durante 70 años sin ayuda. Sí, pero ahora tenés una condición médica que requiere más cuidado. Tengo una fractura que está sanando. No tengo demencia. Esa conversación me alertó sobre el hecho de que Mónica estaba reinterpretando mi situación médica como algo más serio de lo que realmente era. Una fractura de cadera, aunque significativa, es una lesión que sana. No es una condición permanente que requiere cambios fundamentales en el estilo de vida.
Durante las siguientes semanas, las evaluaciones de Mónica se volvieron más invasivas. Empezó a revisar mi refrigerador para asegurarse de que tuviera comida apropiada. Inspeccionaba mi casa para identificar peligros potenciales, como alfombras sueltas o muebles mal colocados. Incluso empezó a revisar mi correspondencia para asegurarse de que estuviera pagando mis cuentas a tiempo. «Papá», me dijo después de una de estas inspecciones, «encontré esta cuenta de luz en tu escritorio que vence mañana». «Sí, la voy a pagar esta tarde». «¿Por qué no la pagaste antes?» «Porque la recibí hace 3 días y no vi la necesidad de pagarla inmediatamente». «Pero papá, si se te olvida pagar las cuentas, pueden cortarte los servicios». «¿Se me olvida?» «Mónica, he pagado mis cuentas puntualmente durante 50 años. No hay razón para asumir que voy a empezar a olvidarme ahora. Es que con la medicación para el dolor y el estrés de la recuperación, es normal que las personas mayores tengan lapsos de memoria. Yo no tengo lapsos de memoria. Tal vez no te das cuenta de que los tenés. ¿Me estás diciendo que tengo problemas de memoria que yo no percibo? Estoy diciendo que es algo que hay que monitorear cuidadosamente». Monitorear. Como si yo fuera un paciente en lugar de su padre viviendo independientemente en su propia casa. A los 2 meses de mi cirugía, cuando ya caminaba sin andador y había retomado la mayoría de mis actividades normales, Mónica intensificó su campaña de preocupación por mi bienestar. Las conversaciones ya no eran sobre mi recuperación física, sino sobre mi seguridad a largo plazo. «Papá», me dijo durante una cena familiar en mi casa, «Fernando y yo hemos estado hablando sobre tu situación». «¿Qué situación?» «Tu situación de vivir solo después de la fractura». «No vivo solo. Esperanza viene 4 horas por día». «Sí, pero las otras 20 horas estás completamente solo. ¿Qué pasa si tenés una emergencia durante la noche?» «Llamo a emergencias, como hace cualquier adulto responsable». «¿Y si no podés llegar al teléfono?» «Mónica, estás inventando escenarios catastróficos que probablemente nunca van a pasar». «No estoy inventando nada. Estoy siendo realista sobre los riesgos de que una persona de 70 años con historial de caídas viva sola. Una caída no constituye un historial de caídas, pero indica una tendencia». «Una tendencia». «Mónica, me caí porque pisé una baldosa suelta, no porque tenga problemas de equilibrio. El punto es que podría pasar otra vez. Cualquier cosa podría pasar otra vez. Eso no significa que tenga que cambiar mi vida en función de posibilidades remotas». Fernando, que había estado callado durante esta conversación, finalmente habló. «Teodoro, tal vez Mónica tiene razón en que deberíamos considerar opciones que te den más seguridad». «¿Qué tipo de opciones?» «Bueno, hay lugares muy lindos donde podés tener tu propia habitación, pero también tener personal médico disponible las 24 horas. ¿Te referís a un asilo?» «No es un asilo, papá», intervino Mónica rápidamente. «Son residencias asistidas para adultos mayores, lugares muy cómodos donde podés mantener tu independencia, pero también tener apoyo cuando lo necesitas. Yo tengo apoyo. Tengo a Esperanza, tengo a mis médicos, tengo a ustedes, pero no tenés apoyo de emergencia». «¿Apoyo de emergencia para qué?» «Para cualquier cosa que pueda pasar». Era una lógica circular perfecta. Necesitaba cambiar mi estilo de vida para prepararme para emergencias que podrían o no pasar, basándose en una caída que había sido causada por una baldosa defectuosa, no por ninguna limitación de mi parte. «Mónica», le dije con toda la firmeza que pude reunir, «no me voy a mudar a ninguna residencia asistida. Estoy perfectamente capaz de vivir en mi propia casa. ¿Y si visitamos algunas solo para ver las opciones?» «No necesito ver opciones porque no estoy interesado en opciones». «Pero papá, al menos deberías estar informado sobre lo que existe». «¿Para qué? ¿Para cuando ustedes decidan que necesito estar informado?» La conversación terminó con tensión, pero yo pensé que había dejado claro mi posición. No estaba interesado en residencias asistidas, asilos o cualquier otra opción que requiriera renunciar a mi independencia. Pero durante los siguientes meses, mientras mi recuperación física continuaba progresando exitosamente, las presiones familiares para considerar alternativas de vivienda no disminuyeron. En cambio, se volvieron más sutiles pero más constantes. Mónica empezó a traerme folletos de residencias
que había visto por casualidad mientras hacía otros mandados. Fernando empezó a mencionar amigos cuyos padres habían hecho transiciones muy positivas a comunidades de adultos mayores. Incluso mis nietos empezaron a hacer comentarios sobre lo lindo que sería si el abuelo viviera en un lugar donde hubiera más personas de su edad. «Abuelo», me dijo Andrés durante una de sus visitas, «mi amigo Pablo dice que su abuelo vive en un lugar que es como un resort. Tiene piscina, actividades, restaurante propio. ¿Y por qué me contás eso?» «Porque me pareció interesante. ¿No te gustaría vivir en un lugar así?» «Me gusta vivir en mi propia casa». «Sí, pero este lugar suena divertido también». Era evidente que Mónica había estado preparando a toda la familia para participar en una campaña de persuasión coordinada. Cada miembro tenía mensajes específicos diseñados para hacerme ver las residencias asistidas como opciones deseables en lugar de medidas desesperadas. 6 meses después de mi cirugía, cuando ya había vuelto a caminar normalmente y había retomado todas mis actividades habituales, Mónica programó lo que describió como una consulta de seguimiento con mi médico ortopedista. «Papá», me dijo, «el doctor Ramírez quiere verte para evaluar tu progreso y hacer recomendaciones para el futuro». «¿Qué tipo de recomendaciones?» «Recomendaciones sobre cómo mantener tu salud ósea, cómo prevenir futuras caídas, ese tipo de cosas». Parecía razonable, así que acepté ir a la consulta. Pero cuando llegamos al consultorio del doctor Ramírez, inmediatamente me di cuenta de que la consulta había sido preparada con un propósito específico. Mónica había estado hablando con el doctor antes de que yo llegara, y él tenía preguntas muy específicas sobre mi seguridad doméstica y mi red de apoyo. «Señor Vázquez», me dijo el doctor Ramírez después de examinar mi cadera, «su recuperación ha sido excelente. Físicamente, está en muy buena forma para alguien de su edad». «Gracias, doctor. Pero su hija me ha expresado algunas preocupaciones sobre su situación de vivienda». «¿Qué preocupaciones?» «Preocupaciones sobre si su casa actual es el ambiente más seguro para alguien que ha tenido una fractura de cadera». «Doctor, mi fractura está completamente sanada. Usted mismo acaba de decirme que estoy en excelente forma». «Sí, pero el riesgo de futuras caídas es algo que tenemos que considerar seriamente». ¿Basándose en qué? Basándose en estadísticas que muestran que las personas que han tenido una fractura de cadera tienen mayor probabilidad de tener otra. ¿Y qué recomienda? Recomiendo que considere opciones de vivienda que minimicen ese riesgo. ¿Cómo qué? Como residencias diseñadas específicamente para adultos mayores, con pisos antideslizantes, baños adaptados y personal médico disponible. Era obvio que Mónica había preparado al doctor para que me recomendara exactamente lo que ella había estado sugiriendo durante meses. «Doctor», le dije, «usted está sugiriendo que mi casa es peligrosa». «Estoy sugiriendo que cualquier casa puede presentar riesgos para alguien que ha tenido una fractura de cadera. Y una residencia asistida no presenta riesgos. Presenta riesgos minimizados debido a su diseño especializado y su personal entrenado. ¿Y mi independencia? ¿Mi autonomía? ¿Mi derecho a vivir donde quiero? Esos son factores importantes que tiene que balancear contra consideraciones de seguridad. Doctor, con todo respeto, yo soy quien tiene que hacer ese balance, no usted ni mi hija». Salí de esa consulta sintiéndome traicionado tanto por Mónica como por el doctor Ramírez. Era evidente que habían coordinado una presentación diseñada para presionarme hacia una decisión que yo no quería tomar. Esa noche confronté a Mónica sobre la consulta preparada. «Mónica», le dije, «¿vos hablaste con el doctor Ramírez antes de la cita de hoy?» «Sí», le expliqué mis preocupaciones sobre tu seguridad. «¿Y le pediste que me recomendara una residencia asistida?» «Le pedí que te diera su opinión profesional sobre tus opciones de vivienda». «¿Su opinión profesional o la opinión que vos querías que me diera?» «Papá, el doctor tiene tu mejor interés en mente. ¿Y vos crees que yo no tengo mi mejor interés en mente?» «Creo que a veces las personas no ven objetivamente sus propias limitaciones». «¿Y vos sí ves objetivamente mis limitaciones?» «Veo que tenés 70 años, que te fracturaste la cadera y que vivís solo en una casa que puede ser peligrosa». «¿Y qué no ves? ¿Qué quieres decir?»
¿No ves que estoy completamente recuperado, que manejo perfectamente mi vida diaria, que he vivido 70 años sin necesitar que nadie tome decisiones por mí? Pero las cosas cambian cuando uno envejece. ¿Qué cosas cambian exactamente en mi caso? Mónica no tenía una respuesta específica, porque la verdad era que nada había cambiado fundamentalmente en mi capacidad para vivir independientemente. Durante las siguientes semanas, traté de evitar las conversaciones sobre residencias asistidas, pero Mónica había intensificado su campaña. Empezó a programar visitas casuales a residencias bajo el pretexto de otras actividades. «Papá», me dijo un sábado por la mañana, «¿querés acompañarme a un almuerzo benéfico en el Club Los Jardines?» «¿Qué tipo de almuerzo benéfico?» «Es para recaudar fondos para programas de educación. Pensé que te interesaría porque sos exprofesor». Acepté porque me gusta apoyar causas educativas, pero cuando llegamos al Club Los Jardines, me di cuenta inmediatamente de que no era realmente un club social. Era una residencia asistida de lujo que había organizado un día de puertas abiertas, disfrazado de evento benéfico. «Mónica», le dije cuando entendí lo que estaba pasando, «me trajiste acá para que viera esta residencia. Bueno, ya que estamos acá, ¿por qué no vemos las instalaciones?» «Porque no vine acá para ver instalaciones. Vine acá porque me dijiste que era un almuerzo benéfico. Y lo es, pero también podemos aprovechar para conocer el lugar». «¿Para qué querría conocer este lugar?» «Para estar informado sobre tus opciones». Era otra mentira diseñada para exponerme a opciones que yo no había pedido ver, pero decidí quedarme para el almuerzo, porque no quería crear una escena pública. Durante el evento, el personal de la residencia me trató como un cliente potencial, mostrándome habitaciones, explicándome servicios, describiendo actividades. Era claro que Mónica había coordinado toda la experiencia. «Señor Vázquez», me dijo la directora de la residencia, una mujer elegante llamada Patricia Álvarez, «¿qué le parecen nuestras instalaciones?» «Son muy lindas», le respondí diplomáticamente. «Su hija me dice que está considerando opciones para optimizar su calidad de vida. Mi hija está considerando opciones. Yo estoy satisfecho con mi calidad de vida actual. Por supuesto, pero a veces es bueno explorar alternativas que podrían ofrecer ventajas adicionales». «¿Cómo qué ventajas?» «Como compañía social constante, actividades organizadas, seguridad las 24 horas y acceso inmediato a atención médica». «¿Y qué desventajas?» La pregunta claramente la sorprendió. ¿Desventajas? Bueno, supongo que el ajuste inicial puede ser desafiante para algunas personas. Y la pérdida de independencia, la pérdida de privacidad, la pérdida de autonomía. Nuestros residentes mantienen mucha independencia dentro de un marco de apoyo. Puedo ir y venir cuando quiera, dentro de horarios razonables, sí. Puedo cocinar mi propia comida si quiero. Tenemos una cocina comunitaria disponible durante ciertas horas. ¿Puedo tener visitantes cuando quiera? Los visitantes son bienvenidos durante las horas de visita. Cada respuesta confirmaba que vivir en una residencia asistida, por más lujosa que fuera, requería renunciar a libertades fundamentales que yo valoraba enormemente. Cuando salimos de los jardines esa tarde, le dije a Mónica que no estaba interesado en esa opción, ni en ninguna opción similar. «Mónica», le dije, «aprecio tu preocupación por mi bienestar, pero no quiero vivir en una residencia asistida». «¿Por qué no?» «Porque quiero vivir en mi propia casa, según mis propias reglas, tomando mis propias decisiones». «Pero papá, ¿no te gustó lo que viste en los jardines?» «Me gustó como lugar para visitar, no como lugar para vivir». «¿Y si algo te pasa viviendo solo?» «Mónica, algo me puede pasar viviendo en cualquier lado. Eso no es razón para cambiar mi estilo de vida. Pero en una residencia tendrías ayuda inmediata. Y en mi casa tengo teléfono para llamar ayuda cuando la necesito». Esa conversación fue mi último intento de razonar con Mónica sobre el tema. Durante los siguientes meses, ella continuó presionando, pero yo me mantuve firme en mi posición. Pensé que eventualmente se daría cuenta de que no iba a cambiar de opinión, pero hace 3 meses empecé a experimentar dolores intermitentes en la cadera que habían operado. No eran dolores severos, pero eran lo suficientemente consistentes como para que decidiera consultar con el doctor Ramírez.
Probablemente es artritis postquirúrgica, me explicó después de revisar nuevas radiografías. Es común después de cirugías de cadera. No es serio, pero puede causar molestias. ¿Qué tratamiento recomienda? Antiinflamatorios para el dolor y fisioterapia para mantener la flexibilidad. ¿Necesito hospitalización? No para el tratamiento de la artritis, pero las radiografías muestran que hay algunos fragmentos óseos pequeños que quedaron de la cirugía original. No son peligrosos, pero podrían estar contribuyendo al dolor. ¿Y qué significa eso? Significa que podríamos hacer una cirugía menor para remover esos fragmentos. Es un procedimiento ambulatorio, pero dado su historial, recomendaría hospitalización de 2 a 3 días para monitorear la recuperación. La cirugía fue programada para el 15 de octubre. Era un procedimiento simple que tomaría menos de 1 hora, pero el doctor Ramírez quería tenerme hospitalizado para asegurar que no hubiera complicaciones. Es solo precaución, me explicó. A su edad es mejor ser conservador con cualquier cirugía, por menor que sea. Mónica se ofreció inmediatamente a encargarse de todos los arreglos para la hospitalización. «Papá», me dijo, «voy a coordinar todo para que no tengas que preocuparte por nada». «¿Qué arreglos?» «Arreglos con el hospital, con el seguro, con Esperanza para que mantenga la casa mientras estás hospitalizado». «¿Puedo hacer esos arreglos yo mismo?» «Sí, pero déjame ayudarte. Es lo mínimo que puedo hacer». Acepté su ayuda, porque parecía una oferta genuina de apoyo, no otra maniobra para controlar mi vida. Era una decisión que casi me cuesta mi libertad completamente. El 15 de octubre llegué al Hospital San Miguel temprano en la mañana para mi cirugía. Mónica me acompañó y se quedó durante todo el procedimiento. La cirugía fue exitosa, sin complicaciones, y para la tarde ya estaba despierto y sintiéndome bien. Todo salió perfecto, me dijo el doctor Ramírez cuando vino a revisar mi progreso. Removimos todos los fragmentos óseos y no encontramos ningún problema adicional. ¿Cuándo puedo irme a casa? Mañana por la mañana si no hay complicaciones durante la noche. Esa noche dormí bien, sin dolor significativo y sin ningún problema médico. Esperaba irme a casa la mañana siguiente y retomar mi vida normal en pocos días. Pero fue durante el turno de noche del 17 de octubre que la enfermera Esperanza Molina se acercó a mi cama y me cambió la vida con sus susurros urgentes. «Señor Vázquez», me dijo en voz baja, «necesito decirle algo importante, pero no debería estar diciéndoselo». «¿Qué cosa?» «Su hija ya hizo reserva en el Hogar San Francisco para internarlo cuando salga de acá mañana. Los papeles están listos y ella viene en la mañana a firmarlos». El shock inicial fue tan fuerte que pensé que había escuchado mal. ¿Qué hogar? El Hogar San Francisco. Es una residencia geriátrica a 20 minutos de acá. ¿Y cómo sabe eso? Porque mi prima Carla trabaja en administración del Hogar San Francisco y ella me dijo que procesaron la solicitud de internación de emergencia para usted. ¿Internación de emergencia? Sí, aparentemente su hija presentó documentación médica que indica que usted no puede vivir solo después de la cirugía. Pero la cirugía fue menor. El doctor me dijo que puedo irme a casa mañana. Eso es lo que yo pensé también cuando leí su expediente. Por eso le estoy diciendo, ¿qué más sabe sobre esto? Sé que su hija ya pagó el depósito y que tiene una cita mañana a las 10 de la mañana para firmar los papeles de admisión. ¿Y después qué? Después viene acá para llevarlo directamente al hogar en lugar de llevarlo a su casa. Era una traición tan elaborada y tan calculada que me tomó varios minutos procesar completamente lo que estaba pasando. Mónica había usado mi cirugía menor como pretexto para ejecutar un plan que probablemente había estado desarrollando durante meses. «Esperanza», le dije a la enfermera, «¿por qué me está diciendo esto?» «Porque mi abuela vivió en el Hogar San Francisco durante 3 años antes de morir y sé cómo es ese lugar. No es malo, pero tampoco es lugar para alguien que puede cuidarse solo. ¿Y qué tipo de lugar es? Es un hogar geriátrico básico. Cuartos compartidos, horarios fijos para todo, personal limitado. No es para gente que todavía tiene opciones. ¿Y por qué cree que mi hija me quiere poner ahí? No lo sé, señor, pero sé que una vez que firme los papeles y entre ahí, va a ser muy difícil salir». «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que una vez que esté registrado como residente,
Necesita autorización médica y familiar para irse. Y si su hija es quien lo internó, ella tiene que estar de acuerdo con que se vaya. Era una trampa perfecta. Mónica había esperado hasta que yo estuviera vulnerable en un hospital para ejecutar un plan que me convertiría en prisionero de una institución que yo nunca había elegido. Esperanza, le pregunté, ¿qué me aconseja que haga? Depende de si quiere ir al hogar o no. No quiero ir. Entonces tiene que irse de acá antes de que su hija venga mañana en la mañana. ¿Puedo irme por mi cuenta? Técnicamente sí, si el doctor ya le dio el alta médica. Pero tendría que irse sin que su hija se entere. ¿Y cómo hago eso? Tendría que irse temprano en la mañana, antes de las 8, que es cuando llega el personal administrativo que podría detenerlo. Esa noche no dormí nada, planeando mi escape del futuro que Mónica había diseñado para mí. Por primera vez en meses, tenía claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer, tomar control total de mi vida antes de que alguien más pudiera tomar decisiones por mí. A las 5 de la mañana del 18 de octubre, me vestí silenciosamente y salí de mi habitación. La enfermera de turno estaba ocupada con otro paciente y pude llegar al lobby sin ser detectado. Llamé un taxi desde el teléfono público y esperé afuera del hospital hasta que llegó. ¿A dónde va?, me preguntó el taxista. Por un momento, estuve tentado de decir a casa, pero me di cuenta de que ir a casa sería lo primero que Mónica esperaría. Necesitaba tiempo y espacio para planificar mi siguiente movimiento sin interferencia. Al Hotel Plaza del Centro, le dije. Era un hotel modesto donde podría quedarme unos días mientras decidía qué hacer con el resto de mi vida. En el hotel me registré bajo mi nombre real porque no tenía razón para usar identidad falsa, pero pedí que no transfirieran llamadas a mi habitación sin mi autorización específica. Necesitaba controlar quién podía contactarme y cuándo. Durante las siguientes horas, mientras estaba sentado en mi habitación de hotel procesando todo lo que había pasado, tomé la decisión más radical de mis 70 años. Iba a desaparecer de la vida de mi familia para empezar una nueva existencia donde nadie pudiera tomar decisiones por mí. No era una decisión emocional basada en enojo, aunque ciertamente estaba enojado. Era una decisión práctica basada en autopreservación. Mónica había demostrado que era capaz de usar mi vulnerabilidad médica temporal para ejecutar planes que cambiarían mi vida permanentemente sin mi consentimiento. Si yo regresaba a mi casa, ella simplemente esperaría la próxima oportunidad médica para intentar otra vez. Si trataba de razonar con ella, seguiría manipulando la situación para conseguir lo que quería. La única manera de mantener mi autonomía era removerme completamente de su alcance. A las 10 de la mañana, cuando sabía que Mónica estaría en el Hogar San Francisco, esperando firmar papeles para internarme, llamé a mi banco para hacer algunos arreglos financieros urgentes. Necesito transferir la mayoría de mis ahorros a una cuenta nueva en un banco diferente, le dije al gerente. ¿Hay algún problema con su cuenta actual? No hay problema con la cuenta. Hay problema con quien tiene acceso a información sobre la cuenta. ¿Alguien más tiene acceso a su cuenta? Mi hija tiene autorización para discutir mi cuenta en caso de emergencia. Quiero remover esa autorización y transferir mis fondos a un lugar donde ella no tenga ningún tipo de acceso. Durante las siguientes 2 horas, transferí el 80% de mis ahorros a una cuenta nueva, en un banco diferente. Removí todas las autorizaciones que había dado a Mónica y cambié mis documentos bancarios para que toda correspondencia fuera enviada a una casilla postal que alquilé esa misma tarde. También llamé a un abogado especializado en planificación patrimonial para programar una cita urgente. Necesito actualizar mi testamento y mis documentos de voluntad anticipada, le expliqué. ¿Hay alguna urgencia específica? Sí. Necesito asegurar que nadie pueda tomar decisiones médicas o financieras por mí sin mi consentimiento explícito. El abogado, un hombre llamado Carlos Herrera, me recibió esa misma tarde. Señor Vázquez, me dijo después de escuchar mi historia, lo que me describe suena como un intento de tutela de facto sin proceso legal. ¿Qué significa eso? Significa que su hija estaba actuando como si tuviera autoridad legal para tomar decisiones por usted, cuando en realidad no tiene esa autoridad. ¿Y cómo me protejo de futuros intentos?
Podemos crear documentos muy específicos que establezcan sus deseos sobre atención médica, vivienda y manejo financiero. También podemos designar un poder legal a alguien de su confianza que no sea miembro de su familia. Y si no tengo a nadie de confianza que no sea familia, podemos designar un tutor profesional o simplemente especificar que usted retiene toda autoridad sobre sus decisiones mientras sea mentalmente competente. Durante las siguientes 3 horas, Carlos me ayudó a crear un conjunto completo de documentos legales que protegían mi autonomía de manera muy específica. Voluntad anticipada que especificaba que yo, y solo yo, podía tomar decisiones sobre mi lugar de residencia. Poder financiero limitado, que no daba a nadie autoridad para mover mis fondos sin mi presencia física. Testamento actualizado que reflejaba mi nueva realidad familiar. Señor Vázquez, me dijo Carlos cuando terminamos, estos documentos lo protegen legalmente, pero también debe considerar las implicaciones emocionales y familiares de sus decisiones. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que cortar contacto completamente con su familia puede tener consecuencias que tal vez no ha considerado completamente. He considerado las consecuencias durante meses. Las consecuencias de mantener contacto con mi familia son peores que las consecuencias de cortarlo. ¿Y sus nietos? Mis nietos aprenderán que hay consecuencias cuando tu madre trata de controlar la vida de otras personas. Era una decisión dura, pero necesaria. Esa noche, en mi habitación de hotel, escribí 3 cartas que cambiarían mi relación con mi familia para siempre. La primera carta era para Mónica. Mónica, para cuando leas esta carta, ya habré desaparecido de tu vida permanentemente. Descubrí tus planes de internarme en el Hogar San Francisco sin mi consentimiento y decidí que es hora de tomar control total de mi vida antes de que vos puedas tomar más decisiones por mí. No me busques, no trates de contactarme, no involucres a la policía. Estoy tomando esta decisión como adulto competente que soy. Tu traición de confianza ha terminado nuestra relación para siempre. Teodoro. La segunda carta era para Gabriel. Gabriel, tu hermana intentó internarme en un asilo sin mi consentimiento mientras estaba hospitalizado por una cirugía menor. Como resultado, he decidido cortar contacto con la familia y empezar una nueva vida donde nadie pueda tomar decisiones por mí. No estoy enojado contigo, pero tampoco puedo mantener contacto porque eso le daría a Mónica maneras de encontrarme. Espero que entiendas que a veces un hombre tiene que elegir entre su familia y su libertad. Yo elegí mi libertad. Te quiero, pero no te voy a volver a ver. Tu padre. La tercera carta era para mis nietos, Andrés y Lucía. Su abuelo los ama mucho, pero tiene que irse porque su mamá no respeta su derecho a tomar sus propias decisiones sobre su vida. Cuando sean adultos, tal vez entiendan que a veces hay que alejarse de las personas que amas para proteger las cosas que valoras más. Cuídense mucho y recuerden que su abuelo siempre los va a amar. Teodoro. Al día siguiente, envié las cartas por correo certificado y ejecuté la fase final de mi plan de desaparición. Vendí mi auto a un dealer de autos usados. Cerré todas mis cuentas locales de servicios y compré un boleto de autobús a una ciudad a 500 kilómetros de distancia donde había decidido empezar mi nueva vida. Elegí Valparaíso porque era una ciudad grande donde podría ser anónimo, pero también tenía los servicios médicos y sociales que una persona de mi edad podría necesitar. No conocía a nadie ahí, lo cual era perfecto para mis propósitos. Durante el viaje en autobús, reflexioné sobre la decisión que había tomado. Era posible que fuera la decisión más drástica de mi vida, pero también me sentía más libre de lo que me había sentido en meses. Por primera vez desde mi fractura de cadera, tenía control total sobre mi futuro. Cuando llegué a Valparaíso, alquilé un departamento pequeño en un barrio tranquilo cerca del centro. Era un lugar modesto pero cómodo, perfecto para un hombre que quería vivir una vida simple, sin interferencias familiares. Durante las siguientes semanas establecí una nueva rutina de vida. Encontré un médico local para mis chequeos regulares, me registré en la biblioteca municipal donde podía leer y usar internet, y empecé a explorar las actividades sociales disponibles para adultos mayores en la ciudad.
También cambié mi número de teléfono y mi dirección de correo electrónico, asegurándome de que Mónica no pudiera rastrearme a través de información digital. Era como empezar una vida completamente nueva a los 70 años. Un mes después de mi llegada a Valparaíso, mientras estaba leyendo en un café del centro, vi una noticia en el periódico local que me hizo sonreír. Era un artículo sobre la importancia de respetar la autonomía de los adultos mayores, escrito por una trabajadora social que había visto demasiados casos de familiares que tomaban decisiones inapropiadas por sus parientes ancianos. La infantilización de los adultos mayores, decía el artículo, es una forma de abuso que a menudo pasa desapercibida porque viene disfrazada de preocupación y amor. Era exactamente lo que había experimentado con Mónica. Su preocupación por mi bienestar había sido realmente un intento de controlar mi vida según sus propias ansiedades y conveniencias. 3 meses después de mi desaparición, recibí una llamada en mi teléfono nuevo de un número que no reconocía. Era Gabriel, que aparentemente había contratado un investigador privado para encontrarme. «Papá», me dijo cuando contesté, «¿estás bien?» «Estoy perfectamente bien. Mónica está desesperada. Pensó que habías tenido algún accidente o que alguien te había lastimado. Mónica sabe exactamente por qué me fui. Pero no podés volver a casa. No podemos resolver esto como familia. Gabriel, no hay nada que resolver. Mónica demostró que está dispuesta a tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme. Yo demostré que no voy a permitir que eso pase. ¿Y si ella promete no hacerlo otra vez? Las promesas de personas que ya te traicionaron no valen nada. ¿Dónde estás viviendo? Estoy viviendo donde quiero vivir, como quiero vivir, sin que nadie tome decisiones por mí. ¿Puedo visitarte? No. ¿Por qué no? Porque eso le daría a Mónica información sobre mi ubicación, y yo no confío en que no uses esa información para ayudarla a encontrarme. Papá, no le voy a decir nada a Mónica. Gabriel, vos querés a tu hermana y querés resolver este conflicto familiar. Eso te convierte en alguien no confiable para guardar mi ubicación secreta. La conversación terminó con Gabriel frustrado, pero entendiendo que yo había tomado una decisión irrevocable. No era personal contra él, pero él representaba un enlace con la familia que yo había decidido cortar definitivamente. 6 meses después de mi desaparición, había establecido una vida completamente nueva en Valparaíso. Tenía un círculo pequeño de amigos que había conocido en actividades sociales, tenía rutinas que disfrutaba, y tenía la paz mental que viene de saber que nadie puede tomar decisiones por ti sin tu consentimiento. Me uní a un club de ajedrez donde jugaba partidas regulares con otros jubilados. Empecé a tomar clases de pintura en el centro comunitario. Incluso comencé a hacer trabajo voluntario en una biblioteca local, ayudando a otros adultos mayores a aprender a usar computadoras. Teodoro, me dijo un día Ramón, un amigo que había hecho en el club de ajedrez. ¿Tenés familia? Tenía familia, le respondí. Ahora tengo libertad. ¿Qué pasó? Mi hija decidió que podía planificar mi vida mejor de lo que yo podía planificarla. Yo decidí que estaba equivocada. ¿Y no los extrañás? Extraño la idea de tener una familia que me respete, pero esa familia nunca existió realmente. Era cierto. Durante meses había estado tratando de mantener una relación con una hija que fundamentalmente no respetaba mi autonomía como adulto. Alejarme de esa relación no había sido perder algo real. Había sido dejar de fingir que algo real existía. Un año después de mi desaparición, mientras celebraba mi cumpleaños número 71 en mi departamento de Valparaíso, reflexioné sobre la decisión que había tomado. Había perdido el contacto con mis hijos y nietos. Había dejado mi casa y mi ciudad natal. Había renunciado a décadas de historia familiar. Pero había ganado algo más valioso: control total sobre mi vida. Nadie podía decidir dónde vivir, qué comer, cuándo salir, a qué médico ir, o cualquier otro aspecto de mi existencia diaria. Era libre de cometer mis propios errores y de disfrutar mis propios éxitos. Esa noche escribí una carta que nunca envié, pero que me ayudó a procesar completamente mi decisión. A mi familia que dejé atrás. No me fui porque no los amaba. Me fui porque ustedes no me respetaban.
Hay una diferencia entre amar a alguien y respetar su derecho a vivir su vida según sus propias decisiones. Ustedes tenían lo primero, pero no lo segundo. Yo elegí vivir donde tengo lo segundo, aunque eso signifique vivir sin lo primero. No fue una decisión fácil, pero fue la decisión correcta para mí. Espero que algún día entiendan que a veces amar a alguien significa dejarlos ser libres, incluso si esa libertad los lleva lejos de ustedes. Ahora, 2 años después de mi escape del hospital y mi desaparición de la vida de mi familia, puedo decir que fue la mejor decisión que he tomado en mis 72 años de vida. Vivo en un departamento que elegí, en una ciudad que elegí, con una rutina que diseñé, rodeado de personas que me conocieron como el hombre que soy ahora, no como el padre que era antes. ¿Extraño a mis nietos? Por supuesto. Extraño los buenos momentos que tuve con Mónica antes de que decidiera controlar mi vida. Sí, pero extraño más la libertad que tendría si hubiera permitido que me internara en el Hogar San Francisco contra mi voluntad. A vos que me estás escuchando, quiero compartir la lección más importante que aprendí de esta experiencia. Tu vida te pertenece hasta el día que te mueras, sin importar lo que otros piensen sobre tu capacidad para manejarla. Nadie, ni siquiera tu familia, tiene derecho a tomar decisiones sobre tu vida sin tu consentimiento. Mi consejo es este: si alguien en tu vida está tratando de tomar decisiones por vos bajo el pretexto de preocupación o amor, establece límites claros inmediatamente. Y si esos límites no son respetados, tenés el derecho de alejarte de esas personas, sin importar cuán difícil sea emocionalmente. La libertad personal no es negociable. La autonomía no se rinde por conveniencia familiar. Y tu derecho a vivir tu vida según tus propias decisiones no expira solo porque te haces mayor. Contame desde qué país me estás escuchando y contame si esta historia te hizo reflexionar sobre tu propia autonomía y los límites en tus relaciones familiares. Porque todos merecemos vivir libres de control no solicitado, sin importar quién esté tratando de ejercer ese control. Mi historia no tiene un final feliz en el sentido tradicional. No me reconcilié con mi familia, no volví a mi casa, no recuperé las relaciones que perdí, pero tiene un final satisfactorio. Tengo control total sobre mi vida y nadie puede quitarme eso nunca más, porque al final del día es mejor vivir solo con libertad que acompañado sin autonomía. Y esa es una lección que puede salvarte de años de vida controlada por otros.